Bienvenidos al podcast Art in Essence, una serie de entrevistas con artistas de la colección Olor Visual para profundizar en sus obras y en las notas olfativas que las acompañan. Ernesto Ventós siempre asociaba un recuerdo olfativo de su memoria a todas las obras de su colección. Siempre decía, esta obra huele o esta obra no huele. Os animamos a profundizar en el rey de los sentidos, el olfato, y a zambulliros en la relación entre el olor y las obras de arte. Hoy hablamos con el artista Chano Armenté para hablar sobre su obra Mesa con esencia y perfumes del año 1992. Chano vive y trabaja en Barcelona y es el presidente del Cercle Artístic de Sant Lluc. Estudió en EINA en Barcelona y grabado y dibujo en la New York Academy en los años 80. Durante los 80 vivió en el East Village neoyorquino y trabajó en el estudio de Milton Glaser Inc., que es el icónico estudio que creó el logo de I Love New York. Su obra se caracteriza por la influencia del pop, el graffiti y el expresionismo figurativo, y en sus obras solemos encontrar una mezcla equilibrada de sensibilidad y belleza pensada. Forma parte de colecciones privadas de Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y España y ha protagonizado exposiciones en diferentes puntos de España, Europa, Japón y especialmente en territorio estadounidense. Buenas tardes, Chano. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí, por estar en el podcast Art in Essence de la Fundación Ernesto Ventós. Un placer hablar de Ernest y responderte lo que quieras preguntar. Sí, nos hace mucha ilusión hablar de tu obra, Mesa con esencia y perfumes, pero antes de empezar, me gustaría empezar preguntándote si te acuerdas de cómo conociste a Ernesto. Pues la verdad es que el recuerdo concreto no lo tengo. Yo creo que lo que pasaba en ese momento, que era el año, yo diría que debía de conocerlo un poco antes del 92, o puede que por ahí, porque básicamente, claro, yo se me consideraba como un hot artist, porque pues acababa de volver de Estados Unidos, tenía pues bueno, mucha gente pasando por el estudio y creo recordar mucho, sí que recuerdo a Ernesto, obviamente la impresión de él es bastante imborrable, pero no recuerdo exactamente si fue en el estudio que tenía en la calle Mozart, que creo que sí, y que es más o menos también porque sí, porque después lo dejé. Cuando nació mi hija salí de ese estudio y me acuerdo de la anécdota de que él estaba, bueno, pues hablaba mucho del arte abstracto y de los colores como una forma de visualizar los olores, ¿no? La gracia que tiene es que en realidad yo a él lo había conocido muchísimo antes, pero no sabía que lo había conocido, ¿no? Porque yo solo llegar a estudiar en EINA, hubo una exposición, años después me enteré, EINA se encargó de organizar una exposición con Xavier Olivet y una serie de gente más que se llama Suggestions olfactivas en la Fundación Miró. Sí. Y yo estuve un poco ayudando, un poco como chamaco, o sea, que no... O sea, en plan estudiante de EINA, sí, y tal, pero básicamente, claro, fue muchos años después que me enteré que él había estado. Yo me acuerdo de esa exposición, me impresionó mucho, porque me dejó un poco tocado, porque me acuerdo mucho de las piezas que había, y concretamente una mesa con platos y olores que tenían una tapa de vidrio con unos agujeritos, y me acuerdo que había una pastilla blanca dentro del plato, y donde al acercarme a olerlo olía a pollo frito con patatas. Y me acuerdo que me quedé muy impresionado pensando, uy, ostras, pero es que ha clavado. Sí. Y luego se lo comenté alguna vez también, porque digamos que fue un poquito más tarde, cuando ya lo conocí y tuve ocasión de estar en su casa, que me acuerdo que le comenté, pero bueno, pero vosotros sois capaces de, como los pintores, de imitar cualquier olor. O sea, es increíble. Eso me sorprendió mucho, la capacidad de construir un olor, la fórmula de construirlo, la complejidad que va involucrada en ello. Y tú en alguna entrevista, si no me equivoco, has comentado que empezaste a pintar para recordar lo que estabas viviendo. Sí, algo hay de eso, sí, un poquito. Y me interesaba preguntarte si crees que el olfato también es una manera de entender la vida y de lo que vivimos. Hombre, creo que el olfato tiene un shortcut, un atajo
a las memorias más infantiles. O sea, para mí es un poco cierto que hay olores que me mandan de una forma directa, o sea, que supongo que a nivel cerebral tiene... sí, claro, seguramente. Lo curioso es que ni siquiera se me ocurrió... claro, yo perdí la vista temporalmente por unas pequeñas operaciones, estaba apenas una semana con los ojos vendados y no se me ocurrió recurrir al olor como una alternativa visual. Pero bueno, pero fue más tarde, en realidad mucho más gracias a Ernest, que cogí una cierta conciencia del papel del olor como un camino realmente especial, subliminal, muy sutil en nuestra propia vida, ¿no? Es una forma... ¿Y te acuerdas de cómo fue la compra de la obra, la adquisición y también bueno, el momento en el que Ernesto te comentó qué recuerdo olfativo le generaba? Bueno, no, yo recuerdo que él quería una obra y lo que él me decía me parecía como un poco superfluo, curiosamente. Sí, porque me parecía que él venía un poco a decir que el arte abstracto, que los colores estaban en una relación con los olores. Desgraciadamente era una época mía en la que yo también, pues gracias un poco al éxito, podía ser un pelín arrogante. Y tardé muchísimos más años en descubrir lo de la sinestesia y la capacidad precisamente de influir. Fue a raíz de un concierto donde la música y los colores se relacionaban que me di cuenta de que había perdido precisamente ese barco con él, porque de entrada pues dije que no, que los colores eran los colores, que tal. Y yo estaba en un periodo además un poco... así es muy de grisalla, que se llama, es una pintura de grisalla que se consiste básicamente en usar solo blancos y negros, ¿no? Entonces, un poco en plan expresionista, todos los colores... me sabe mal decirlo porque ahora me gustan mucho, pero en aquella época digamos que los consideraba un poco un accesorio sin importancia, donde lo más importante era precisamente de lo que hablabas, la ¿no? forma. Y sí. como yo no era abstracto en ese momento, la discusión con él era esta, ¿no? Y de hecho me da la sensación, que no sé cómo y si es que fui un poco pesado, cosa que espero que no, porque después fuimos muy amigos, en la que yo simplemente forzaba la máquina diciendo que no, que un cuadro, que tal, que la única manera que yo tenía de representar los olores era representando botes de perfume. Vale. Un poco, que eso diríamos, short-minded, o corto de miras. En ese sentido, pues sí, me sabe mal haber sido un pelín así. Pero pese a esto, mantuvimos la amistad y muchos años después, cuando él me vino a ver, adoraba también a mi hija, me vino a ver en Nueva York y me encontró haciendo redondas de colores. Yo creo que él ahí se dio cuenta de que quizás había comprado muy pronto. Vale. Porque ahí sí que estábamos un poquito más en la zona que a él le gustaba, ¿no? Que era esta especie de sensación de una especie de una referencia no directa. De hecho, el olor suele no tener esta referencia directa tanto como lo visual. Pero a mí me ha llamado la atención esta obra, yo creo que también por el hecho de que él la nota olfativa que le pone es una nota química, ¿no? Que le recuerda a medicamentos, a laboratorios, a químico, farmacéutico. Y también me traslada, ¿no? A su propia profesión. Es decir, que quizás sientes que estabais un poco alejados en esto del olor y los colores, pero compró una obra que hablaba mucho de él. Vale, sí, claro, yo me acuerdo de estar impresionado de ver precisamente lo que llaman, no sé cómo lo llaman, pero creo que es órganos de perfumista, en la que tenía, si no me equivoco, 500 olores. Y me acuerdo que eso es lo que dije, pues claro, con esto construyen todo y tal, ¿no? Y me dejó muy impresionado incluso las fórmulas de tener debajo un olor, a veces incluso feo, para construir encima y tal. Y entonces me acuerdo que ya te digo que la sensación que tuve fue que la única manera de explicar en ese momento, y bueno, como lo que te decía un poco antes, quizás con mis propias prisas y mi propia manera de ser en ese momento, fue construir esa especie casi de réplica del órgano de perfumista, o sea, esa especie de parte de alquimista. O sea, que la obra la creaste en conversación con Ernesto. Un poquito sí, un poquito sí, porque no sabía cómo responderle a sus pretensiones de color-olor.
¿Sabes lo que? Entonces Sí. yo fui un poco más a decir, bueno, pero en realidad... y yo, de hecho, la mayoría, si ves la mayoría del trabajo de ese periodo, lo que hacíamos era pintar lo que teníamos en el estudio, que eran potes de pintura con pinceles dentro. Sí. Bueno. Es un clásico de esa época, no solo mío, sino de todos los pintores, las cafeteras y los potes con pintura. Y entonces un poco fue una fórmula de decir, bueno, pues estos no son los que yo tengo, pero los que puede tener. También es verdad que además coincide ese periodo, que fue un poco fue mi final, porque ahí se enfadó mucha gente. Estaba en un periodo muy, ¿cómo te diría yo? Un poco... Era como el final del mundo analógico para mí. Y había estado en Nueva York, había vuelto, me había casado, tenía una hija, estaba muy feliz, pero había como un final de un periodo para mí muy importante, que es en Nueva York, de la chaqueta de cuero, del rock and roll y de los humos que salen del medio de la acera y de los tubos que había dentro de los lofts, ¿no? Y entonces construí una especie de periodo largo, fue casi 5 años, yo diría, en que estuve pintando muchas máquinas y muchos laboratorios imaginarios, un poco inventados al estilo del profesor Copenhagen, bueno, un personaje de TVO que hacía inventos absurdos. Entonces era como una especie de mezcla de cómic con un mundo un poco que se iba, que se desvanecía, que era el de las tuberías, del vapor y del agua corriendo por en medio. En Nueva York aquí se ve también, ¿no? Que tenemos hoy día pues en los locales, está más a la vista. Y era una especie de cosa. Y entonces, claro, encaja perfectamente en ese momento porque usaba, como te digo, colores muy cortos, muy fuera de un mundo industrialista. Y de hecho hay algunos cuadros que son incluso fantasías, de laboratorio de cocaína, laboratorio ilegal o así, ¿no? O sea, entonces me imaginaba lo que era y hacía como cuadros un poquito más, que eran un poco también homenaje al Dada, que hacía muchas máquinas y a toda esta especie un poco de los inventos absurdos un poco, ¿no? Y entonces ahí cae ese cuadro un poco, y quizás por eso él sí que va por el lado químico, porque digamos que yo estaba un poco inventándomelo todo en un mundo así un poco, sí, como de tuberías y ¿cómo llamaron aquí? Aquí fue, la gente dijo que era, les recordaba las alcantarillas. Vale. O las digestión y tal, era como un poco negativo, ¿no? Pero bueno, para mí la gracia que tenía es la que tenía, por ejemplo, elementos algo de cómic, a su vez hacía dirigir mucho la mirada porque los tubos hacen que la mirada circule por todo el cuadro y tenía mucho que ver con esa especie de ambigüedad entre la abstracción y la representación, o sea, era una especie de terreno intermedio y obviamente con influencias de algunos pintores americanos que me habían pues, influido bastante. Y al llegar, ¿has visto algo en el cuadro que me ha llamado la atención? Que has dicho, también. He puesto una granada. Sí. ¿Y te acuerdas o te puedes imaginar por qué lo hiciste? Sí, me acuerdo perfectamente porque básicamente mi mujer ya estaba embarazada y cogimos el avión y yo justo, 3 días antes, había pasado por un Military Supply Store, que son tiendas que venden equipamiento militar, y vendían granadas vaciadas. Vale. Y me pareció que era como un plensa, con perdón, Jaume, y me pareció que iba a ser el perfecto pisapapeles para tener en mi casa. Entonces compré una y la pusimos en la maleta. Entonces al llegar al aeropuerto me encontré que tuve que ir a hacer algo con los billetes. Mi mujer embarazada pasaba la maleta. Y enseguida salió la policía, la detuvieron, a mí también, hasta que se enteraron que todo había sido ese malentendido y tal, pero bueno, la había cagado, sí, la había cagado, porque claro, ni siquiera se me ocurrió pensar en ese tipo de cosas, yo iba por la estética del objeto, y entonces un poco me acuerdo que la metí ahí, un poco por decir, a ver si algún día Eso lo hacemos mucho, ¿no? En pintura. Es un poco como hace hoy día la gente con los tatuajes, ¿no? O sea, se lo marcan un poco porque piensan que lo querrán recordar toda la vida. Yo prefiero ponerlo en los cuadros para recordarlo solo de vez en cuando. Y mirando esta obra, y ahora que han pasado ya 30 años, sí.
¿Cómo se inserta esta obra dentro de tu trayectoria y qué estás haciendo ahora? ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, yo sigo con una trayectoria muy curiosa. Estoy muy desmarcado de mantener solo una línea. Yo pinto para averiguar lo que pinto. Yo no pinto para alimentar un mercado que además pues ahora mismo en Barcelona la verdad es que apenas existe. Entonces para mí es como un poco parecido al trabajo de escribir, que si escribir me serviría para aprender cómo pienso. Entonces un poco la pintura va por ahí. Entonces constantemente estoy intentando encontrar nuevos territorios y despertar cosas dormidas en mí que puedan haber sido influencias de ciertos artistas que me han acompañado pues, desde siempre. Algunos los descubres y los redescubres otra vez. Entonces si tú miras la obra me encontraría algunas cosas bastante parecidas a lo que estoy haciendo ahora. Ahora estoy mucho más colorista. Sí, lo he visto. Muchísimo más. Muchísimo más. Sí. Pero en realidad no estoy tan lejos del mismo territorio. Una de las construcciones es usar mucho el abstracto para construir encima. O sea, unas manchas y a partir de ahí dejas que las... Esto es algo que hacía mucho también Philip Gaston, no sé si conoces a este artista, pero es un artista muy interesante americano, quizás el que más me interesó de toda la colección americana de artistas. Y básicamente era una persona que había practicado figurativo, se pasó a la Escuela Abstracta de Nueva York. Y luego hubo un momento determinado cuando ya podría perfectamente disfrutar de los éxitos de la Escuela de Nueva York, porque además fue de los pocos que no se murió, empezó a ver cosas en los cuadros. O sea, las manchas que él hacía es un poco parecido a lo que le podría haber pasado a Pollock, pero a Pollock no había realmente dibujado mucho nunca. Entonces no veía demasiado, pero él empezó a ver cosas y decidió que tenía que perseguirlas, ¿no? Y el perseguirlas implica una serie de cosas, estás haciendo tonterías o estás persiguiendo algo que te parece que está ahí, que te ayuda a llegar un poco más lejos, porque al final hay tantas cosas hechas en pintura que encontrar nuevos territorios sobre los que pasear no es tan fácil. Qué interesante. ¿Y cómo fue vivir en Nueva York de los años 80? Bien, muy divertido, fue muy divertido. Desde luego cuando hablo con mi hija, que ya ha vivido allí mucho, y le digo, bueno, es que no sabes lo distinto que era, lo más casual que era, lo barato, y lo divertido, en el sentido de que te podías encontrar en la calle pues con Lou Reed o te podías encontrar con Woody Allen y cosas así que te pasaban. Y más comparándolo con la España de los 80, ¿no? Y más, sí, para eso fuimos. En realidad después te encuentras un poco esta cosa que pasó un momento que la gente empezaba a decir que claro, tú eres el rollo de Nueva York. No, el rollo de Nueva York no. Estábamos saliendo de una España muy gris, donde pintábamos cuatro. Éramos cuatro, ¿no? Y la idea un poco era abrirse afuera. O sea, Cataluña tenía ya un poco de caña, o sea, tenía algunos pintores, no hay duda, pero con Tapies no era suficiente. O sea, Tapies era obviamente un gran artista, pero faltaba algo. Y nosotros, por supuesto, vivimos el momento del conceptual, pero pensamos, éramos muy jóvenes, pero pensamos, esto es conceptual, el modelo de artista no está muy hecho, no parece que vayamos a ganar un duro, y en realidad estábamos en la pintura por una serie de mitos, que es el mito de poder pintar a la novia o a la mamá, o construir, construir un lenguaje. El conceptual no daba al menos para, ya te digo, y la mayoría de los conceptuales de aquel momento se pusieron a pintar. Ferran García Sevilla y tal, empezaron a pintar. Entonces, básicamente fue un poco ese impulso. Y aquí no, y aunque yo tenía figuras que me gustaban muchísimo, ¿no? Como también aquí, es que a mí siempre me han gustado muchos artistas muy distintos. Esta ha sido una de las características. A mí me gusta Carlos Pazos, pero también me gustaba Hockney. Y Hockney en realidad nos empujaba mucho a disfrutar otra vez de la representación, con una soltura distinta, sin tener que pasar demasiado por el Picasso y sin tener que aceptar solo el Warhol, que en aquel momento quizás era un pelín fotográfico para nosotros. Fue más tarde que descubrí que también era un gran dibujante, o lo había sido, ¿no? Y entonces fue esa vuelta un poco a representar, porque representar era divertido, era una manera de narrar o de vivir tu vida de artista. Y eso, pues claro, es un sueño que ahora se ha desvanecido un poco, porque todo el mundo
se saca una selfie y representa lo que hace. O sea, antes para mí era, me he comido una pizza buenísima, y casi volvías a casa y pintabas un cuadro de ti mismo comiendo una pizza, porque era como un icono, ¿sabes? Ahora ya no, ya es más difícil, porque los iconos tienes que sentir un poco esa unicidad, y ahora cuando sientes que todo está ya muy multiplicado, pues se pierde un poquito la... Y ya vamos a ir acabando, me gustaría volver un poco a tu relación con Ernesto, y si estuviese aquí y pudieses decirle algo... No, le daría un gran abrazo, porque es una persona que considero que fue entrañable, una gran persona. Me lo quise mucho, adoraba a mi niña también, eso es algo que me acuerdo que pensé, wow, cool. Y siempre fue muy generoso, o sea... Estuve en su casa, con su mujer, con Reyes, obviamente sus hijas también. Siempre hacía cosas un poco raras, ¿no? Como era lo de firmar en el mantel. Esto no lo sé. Tenía un mantel donde firmabas y luego venía alguien y lo bordaba. ¡Qué chulo! Se lo tienes que preguntar a Gina. No lo sabía. Y como te digo, siempre fue una persona, aunque era un pelín difícil hablar con él, uno valoraba muchísimo ese esfuerzo que él hacía, y él, aparte, pues sí, o sea, hablábamos, y me acuerdo un día que me dejaba el coche y no estaba seguro, me quería dejar un, ¿cómo se llama estos minis? Un Smart. Sí, un Smart. Tenía un Smart, se acaba de comprar un Smart y úsalo. Y yo, a mí coger el coche de nadie me da como cierto corte, porque siempre piensas que sí, si pasa algo, ¿no? Sí, ya me había pasado, la primera vez que me dejaron un coche lo estrellé, o sea que no tenía mucha... prefiero usar el mío. Y me acuerdo que pensaba, ¿pero me está diciendo lo que me está diciendo? Y sí, me estaba diciendo que cogiera su Smart. Y yo, no lo quiero, porque no quiero la responsabilidad. Pero, como te digo, era una persona entrañable, realmente le daría un abrazo y un beso, porque siempre... Y cuando falleció, la verdad es que me supo muy mal, porque es una persona que hacía tiempo que no veía, y que uno siempre se da cuenta de eso, ¿no? Que quizás cuando ves a alguien, si lo quieres, tienes que querer un montón. ¿Quién sabe? A lo mejor no lo vuelves a ver, y esa pérdida es una pérdida de algo. Pero bueno. Pues tenemos aquí la nota olfativa que escogió, y así podemos acabar los dos oliendo a qué huele tu cuadro. Oh, voy. A ver si... Curioso Es curioso, ¿eh? Sí, a mí sí que me huele a laboratorio o a... Aquí huele. A mí me recuerda como a una... Cuando te van a sacar sangre o una jeringa, ¿sabes? Pero tiene algo más detrás, que no sé qué es. Sí, como algo esterilizado. Eso sí, pero hay algo que es como persistente, que se te queda un poquito... ¿De qué está hecho? ¿Lo sabemos? No lo sé, lo preguntaré. No tienes... Simplemente tengo que es una nota química, pero que tiene notas de medicamentos, botica, labor químico y farmacéutico. Ese es un poco lo que a él le transmitía. Bien, vale. Sí. Aún me dura. Curioso, es muy fuerte y muy interesante. Es muy fuerte. Sí. Wow, ok. Sí. Tengo que mirarme... Bueno, es un laboratorio un poco viejete. Ese quizás es un pelín aséptico, en realidad. Guay. Bueno, me acuerdo que le puse algunos árboles para ver si había un poco de olor, porque yo mismo era consciente que las botellas no explicaban ningún olor. Las botellas son como contenedores neutros, no tienen... Y lástima que, ya te digo, que ahora sería seguramente mucho más capaz de entender o de pasármelo bien. Me ha parecido súper interesante esta reflexión, ¿no? Que al principio no acababas de entender este olor visual, ¿no? que veía Ernesto, pero que luego con los años fuiste... Sí, porque luego, como te digo, la misma sinestesia me pareció un tema interesante. Claro, también hay que tenerlo, no se puede forzar. Sí. Pero hay gente que la tiene, y efectivamente la confusión de los sentidos es algo que tiene su miga, porque estamos un poco todos
pues un pelín, quizás todos los sentidos están un poquitín agotados. Sí. Quizás el olor es uno de los territorios donde aún hay cosas por hacer. Bueno, Ernesto decía que el olfato era como el líder de los sentidos, pero que no lo utilizábamos como lo visual, por ejemplo, ¿no? Entonces... Estaría de acuerdo ahora con Ernest, porque es verdad además que puede ser el gran detector de según qué te comes y qué no te comes. Exacto. O según a quién pesas. Sí. O cuando pierdes... sí, tengo un amigo que lo perdió. El olfato. Tengo un amigo que lo perdió, sí. Y me acuerdo que nada, que a veces insistía en cocinar y decía que no, vamos a un restaurante. Porque... Vale, mejor. Y dice que lo perdió por... Había dudas si fue un golpe en la cabeza o si fue porque tomó, ¿cómo se llama? Estas pastillas para no fumar. Ah, sí. Nunca quedó muy claro cuál de las dos era, pero bueno. Bueno, pues por no perder el Mejor olfato. No perderlo, y yo particularmente con toda la pandemia todo el rato estaba oliendo y pensando, ¡ay, qué bien huelo! Y por lo tanto no tengo COVID. Yo igual. Pues muchísimas gracias, Chano. Gracias ha sido un placer. A ti, Carmen. Gracias.